El 13 de agosto de 1521, la ciudad de Tenochtitlán cayó después de 3 meses de asedio por parte de los ejércitos españoles e indígenas comandados por el conquistador Hernán Cortés. 500 años han pasado de esta gesta, lo que permite hacer una reflexión sobre este acontecimiento trascendente en la historia de la actual nación mexicana. Con la opinión de especialistas en diferentes ámbitos concernientes a la conquista, reflexionan una nueva manera de comprender el proceso de colonización y occidentalización de estos territorios. Se conmemoran 500 años de la conquista de México y es una buena ocasión para cuestionarnos qué es México, qué es la conquista, o si fueron las conquistas, si existe un México, existen muchos Méxicos, qué era Mesoamérica. También me parece sumamente importante que pues comencemos a quitar un poco estas reflexiones que siempre han hecho que la conquista se vea desde esta perspectiva de buenos y malos. La conquista no es una, nos la han manejado así, ¿no? Como en esta fecha se consuma, digamos, la imposición del poder de los europeos sobre los pueblos asentados en lo que hoy es nuestro territorio nacional. Sin embargo, pues más bien yo creo que tendríamos que hablar de conquistas. Desde unos 25, 30 años, los historiadores son muy ocupados por esto de la conmemoración. Antes la conmemoración era más bien un hecho militar, cívico, y no había tantos como organización de festejos intelectuales, ¿no? La historia de la conquista, como la historia prehispánica, está asentada fundamentalmente en los textos del siglo XVI. Y que la mirada que están en esos textos es la mirada de los conquistadores, sean los militares como Cortés o Bernal, o sean luego los evangelizadores, o luego sean los propios escritos elaborados por indígenas. ¿Y cuál es al final el resultado de eso? Una negación de la cultura prehispánica y de la civilización prehispánica. Ya no estamos hablando de ellos, estamos hablando del imaginario español, de los conquistadores, de ese imaginario, y desde ese construimos. Creo que la importancia de seguirnos cuestionando todo eso es que en el siglo XXI las preguntas son diferentes. Nosotros los que trabajamos, nosotros los que leemos la historia, todos los seres humanos tenemos diferentes preguntas en el siglo XXI, diferentes a las que se hacían en el siglo XIX, en el siglo XX, y por tal razón estamos buscando otras cosas en las historias. La conmemoración son siempre espacios políticos que es necesario hacer, ¿no? Y que ayuda a construir una cohesión nacional cuando es necesario. Y yo creo que es un problema de los políticos, no de los historiadores. Por eso, desde el siglo XX, la SEP y los órdenes culturales oficiales siempre están muy atentos a reforzar los símbolos patrios en las escuelas, las banderas, porque toda esta necesidad todos los días de remeter esta ideología nacionalista en los infantes, es porque realmente no sirve mucho. Entonces me parece que eso es de lo que habría que dar cuenta, ¿no? De un proceso complejo, un proceso de larga duración y un proceso en el cual hay diferentes actores que tienen sus propios intereses y su propia capacidad, digamos, política incluso, ¿no? Para justamente insertarse en una nueva realidad que ya es irreversible.